Shabbat Shalom, buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio de Bedibarta Bam. Hoy con un privilegio, de verdad que no nos lo esperábamos. Es más bonito cuando no está en la agenda y simplemente se da. Bueno, que no se vuelva tampoco después una exigencia, ¿no? Cada Shabbat, un rabino. El Shabbat anterior tuvimos el privilegio de estar con Reno Igal, y por una dinámica de trabajo del rabino Yosef Garmón nos acompaña hoy. El rabino Yosef Garmón es nacido en Israel, en Jerusalén, si no me equivoco. O sea, es un honor tener un Zabra, un nativo, alguien que nace directamente en la tierra de Israel, de una familia que hizo migración, hizo aliyá dentro del proceso histórico de salir de Francia. Entonces el contexto de la familia del rabino Garmón es de Francia. Él tiene su proceso formativo allí de joven, y luego por diferentes circunstancias que sería bonito también en algún momento conocer, aparece México en el plano, aparece México en la historia, y él termina allí también siendo discípulo y trabajando con un rabino que en lo personal a mí me bendijo mucho. Fue de los primeros rabinos que yo conocí que empezaron a romper el molde de querer salir con un mensaje, a hablar, de que grabaran sus charlas, y es el rabino Shaul Male en México, del cual tenemos y tuve la oportunidad de recibir mucho material, mucha información. Y ya posterior a ello, si no me equivoco y el rabino me corregirá, siendo rabino ya en México, hace un ejercicio de venir a conocer las tierras colombianas, pero en la ciudad de Cali, y es allí rabino principal en la ciudad de Cali. De hecho, tiene dos hijos el rabino. Su hija nace, si no me equivoco, en Cali, es su hija quien nace en Cali. Y posterior a este proceso de tenerle aquí, yo digo que Cali es como el Envigado Fútbol Club. Aquí en el fútbol, rabino, el Envigado es la cantera de los mejores jugadores. Y entonces sale el rabino ya luego a ser rabino también principal en la ciudad de Guatemala. Y ya estando él como rabino en Guatemala, es en donde a nivel personal le empezamos a seguir, a buscar, a mirar en redes, a trabajar, a ver todo lo que hace y a sentirnos muy conectados con su labor. Para ese entonces se crea un limud, que es una especie de día de estudio completo en donde él es invitado a ser uno de los speakers aquí en Colombia. Y yo le digo al pastor Raúl: va a venir el rabino Garmón, no tenemos que perdernos ese evento. Y allí hace más de 8 años, rabino, tuvimos la oportunidad de conocerle, y desde ahí hemos entrado en una amistad, en un lazo de trabajo mancomunado, porque si hay algo que caracteriza nuestro ministerio como Yovel, en la visión que tiene el pastor Raúl, es la tzedaká, la labor social, los gmilut hasadim, los actos de Akhnasat Orhim, de todo lo que tiene que ver con el necesitado. Y hay un cuento, yo digo, cuando el pastor es músico, usted va a ver que las iglesias tienen todos los juguetes para los músicos. Cuando el pastor, como en otra, fue presentador de noticias, en esa iglesia tienen todo un set de cámaras y de como presentador, y todavía tienen noticiero y demás, pero ya dentro de un enfoque del ministerio que hacen. Y acá el pastor es función social, todo. Entonces todo el resto nos toca ver cómo muchas veces hacemos y desarrollamos, pero nos sentimos orgullosos de esa acción social que la comunidad Yovel desarrolla. Tanto así que nosotros como comunidad Yovel tenemos legalmente constituida la Fundación Mesiánica Yovel, fundación con la que desarrollamos varios proyectos. Uno de ellos es Hassan Alawain, nuestra ranchería en La Guajira, en donde apoyamos, y con el rabino Garmón, en el primer libro que se hizo el lanzamiento, él tuvo la generosidad de donar la mitad del recaudo del libro Alrededor del Mundo por la Biblia, edición 1, para el proyecto de Hassan Alawain. Y ahora tenemos el privilegio de estar en el lanzamiento del segundo libro, y con esta introducción, no sé, seguramente se me escaparán muchas cosas dentro de ese ejercicio de lo que hace el rabino. Él tiene un proyecto de coalición humanitaria, ha visitado, como lo sabemos, más de 140 países, le quedan muy poquitos en el mapa
por ir y está agendándolos, no solo por ir como quien va y cumple un Guinness Record, ¿no? Estuve en todos los países del mundo, no, a cada país que va genera una acción social, genera un mensaje de fe. Y bueno, del rabino hemos aprendido muchas cosas, como la de, por ejemplo, una máxima que siempre me gusta resaltar: cuando tú tienes un niño con hambre, al niño no le importa si es Alá, Mahoma, Mohammed, Moshe, o Cristo, o Krishna, hay necesidad que debe ser suplida. Y en la medida que nosotros actuemos, es la mejor forma también de compartir nuestra fe y nuestro mensaje. Así que con este preámbulo, señor rabino, bienvenido a Hablemos de Pesaj. En este caso, era la oportunidad que veíamos en la preparación que tenemos justo hoy, que es para Shat Parah. Entonces, este es un espacio abierto de preguntas, de interacción. Y de antemano le ofrezco entonces a quienes nos observan hoy, no podré estar leyendo las preguntas, después seguramente me las pasarán o revisaremos cómo, y queda abierto entonces el espacio si quiere usted traer algún comentario o si queremos que las personas hagan preguntas. Y yo haría la primera, señor rabino: ¿por qué es Shabbat Parah? ¿Qué es Shabbat Parah? ¿Qué es una vaca? ¿Qué la ceniza? ¿Qué el agua? ¿Por qué eso en la antigüedad? Bueno, ¿y por qué ahora qué podemos hacer? Bueno, primero shalom a todos. Gracias por esa introducción más grande de mis palabras. No me volviste demasiado santo que voy a cada lugar nada más para ayudar. No, también voy a cada lugar para conocer, para disfrutar también. Tengo ese gusto, sí. Yo siempre digo que yo no trabajo, yo hago lo que me gusta. Y sí, me gusta ir a conocer gente, a ver. No siempre cuando voy a un país voy a un lugar turístico, sino trato de ver un lugar de gente, de cultura diferente, de lo que sea, en donde sea, pero es también parte de mi placer. Es decir, la gente me dice, ¿usted va a ayudar todo el tiempo? No, no necesariamente. Yo también voy a disfrutar. A ayudarse a usted mismo. Sí, claro, tenemos que reconocerlo. Es decir, si uno no va a hacer lo que le gusta, al final va a estar cansado y no va a poder desarrollar lo que tiene que desarrollar. Si uno se vuelve demasiado desconectado del mundo material y dice, no, yo no necesito comer, no necesito tomar, no necesito nada, yo nada más para el prójimo, es o mentiroso o mentiroso. Es decir, nosotros tenemos que reconocer, cada uno es un humano, tiene su personalidad, que quiere desarrollar, que quiere disfrutar, que quiere comer, y es bueno. Dios creó el mundo para que disfrutemos. Le voy a dar una frase que recuerden esa frase toda la vida, porque para mí es una frase sencilla pero fuerte. Si Dios es bueno, entonces creó el mundo, dicen los comentaristas, los sabios, que Dios creó el mundo para hacer el bien a la gente, porque es bueno y el bueno quiere hacer el bien. Entonces, si tu vida no es buena y no lo disfrutas, estás fallando la misión principal de Dios. Así de sencillo. Si uno no disfruta del mundo, está fallando la misión principal de Dios. Así que no me pongas sagrado, no me pongas alejado de la parte material. Todo lo contrario, disfrútala, disfruta de buena comida. En Shabbat tenemos que comer doble. En el mundo tenemos que disfrutarlo, tenemos que pasear, tenemos que conocer, tenemos que hacer todas las cosas lindas del mundo, siempre y cuando no olvidamos, como dice la Biblia, si tú quieres estar contento, ¿sabes cuál es la receta? Samachta bechagecha, ata, tú, tu casa, no olvides de tu casa. ¿Sí? Ahí no dice la suegra, por favor, pero en tu casa, en general, ¿ok? Y dice, y el huérfano, y la viuda, y el extranjero, y toda esa lista. Si tú quieres disfrutar, disfruta, pero no olvides que hay una lista de gente que no necesariamente puedes disfrutar. Vaya a ver qué puedes hacer por ellos también. Pero si logramos hacer esto, tenemos todo... yo creo todo el derecho de disfrutar del mundo y decirlo. Sí, estoy disfrutando del mundo, no es una palabra negativa. Yo quiero trabajar y ganar mi sueldo y mi dinero y comprar mi casa o lo que sea y hacer mis cosas, y no es una palabra negativa.
ahora exagerar y ahora todo el tiempo atrás del dinero y todo, ese tampoco. Siempre hay que tener el equilibrio en la vida, pero hay gente que piensan que el rabino, el pastor, esto, el otro, tienen que estar como alejados, viviendo en una cueva y todo el tiempo. No, ese no es el camino. Dios creó un mundo material para que lo disfrutemos también de acuerdo a esta manera. Ahora, en la pregunta de Pará, de la vaca. Bueno, ¿de dónde llegó la vaca? Entonces, en realidad, hay dos cosas aquí. Hay un proceso en el tiempo del templo, ¿ok? Y un proceso que tenemos que saber qué hacemos con eso en el presente, ¿ok? Nosotros sabemos que el judaísmo habla de sacrificios. Hay un libro completo, Levítico, en la Torah que habla de sacrificios. Sin embargo, cuando Moisés repite toda la Torah en el último libro, casi no habla de sacrificios, y cuando sí habla de sacrificios, lo habla de una forma social. Es decir, y le das a los pobres y a la gente que no tienen, y en todo, que todos coman y que todos tengan, que no tengan hambre. Es decir, Moisés pasa un proceso, socializa la parte religiosa, sacrificio y todo, en una parte muy social. Y no nada más esto, sino, ¿ustedes saben cuántos versículos dije hoy que hay sobre el tabernáculo? 500. ¿Y cuánto Moisés le da cuando repite toda la Torah? ¿Cuántos versículos Moisés le dedica a tabernáculo? Más o menos. ¿Cuánto? ¿Tienen un número? ¿Tienen un número? 2 capítulos. O ahí la mitad dice, ¿ah? 100, ¿saben? 2 capítulos. Ni uno, mitad de un versículo. Mitad de un versículo. Y hice un arca. Y ahí se acabó el tema. ¿Por qué? En Devarim estamos hablando. Sí, porque Moisés ve que la gente agarraron los conceptos del templo y de los sacrificios demasiado fuerte, espiritual, y olvidaron el motivo que está atrás. Como dice el profeta, en varias ocasiones, tanto Jeremías, Isaías, varios profetas hablan de lo mismo y dicen: ¿para qué necesito sus sacrificios? Dice Dios. ¿Para qué? Si no le dan al pobre, si no le dan al necesitado, si no llegan, ¿para qué traen tantos sacrificios? ¿Cuál es el motivo? ¿Ustedes qué piensan? Que yo, Dios, voy a comer todo esto. Entonces, ¿para qué? Hay gente que reza 3 horas al día y piensa que Dios está ahí para escuchar todas sus cosas, que ni siquiera Él se pone atención. Pues, ¿qué quieres que Dios se ponga atención a todo ese texto que estás leyendo tan rápido? Y 3 veces al día todavía le molestas. Es decir, ten en cuenta que no es que Dios está aburrido para ahora escuchar tu texto, que no le pones ninguna atención, ningún corazón, ningún sentimiento. Ustedes saben que el Baal Shem Tov, el papá de los hasídicos, cuando todos sus alumnos rabinos con barba blanca, larga, entraban al mar, salían con pescados, eran gente con todo, y con toda la parte espiritual. En Yom Kippur están rezando el día más importante del año, en Neilá, en el momento más importante del rezo, y llega un campesino, un joven, no sabe ni leer, y empieza a hacer cucuricu. Sí, así. Es el único que sabía. Cucuricu, empieza a hacer. Entonces, todos los hasídicos lo quieren sacar del templo. ¿Qué estás molestando a nuestros rezos con Dios? Y el Baal Shem Tov, el rabino, le dice: señores, el rezo de aquel llegó más arriba de todo el rezo de todos ustedes juntos. Es decir, sí, el cucuricu porque él puso atención, puso corazón en lo que él tenía, y ustedes nada más para tenerse la imagen. Entonces, tengo que entender el concepto de los sacrificios. Otra vez, yo cuando digo algo no es la única opinión, y no es la única verdad, y no lo tomen así. Hay otras opiniones, hay muchas opiniones en el judaísmo sobre cada cosa. Hay otras opiniones totalmente opuestas. Hay unos que dicen que estoy hablando tonterías, hay de todo. Así que tranquilos, no estoy tratando de imponer una sola verdad. Estoy tratando de traer una opinión que me gusta. ¿Ok? Que me gusta. Pero a alguno no le gusta, está bien, que traigan otra opinión, no hay problema. Aquí Dudu le va a dar el espacio para traer otras opiniones. Alguien me dijo: no estoy de acuerdo en lo que escribiste en el libro. Dijo: tranquilo, yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Yo tengo otras opiniones también. Es que yo no estoy limitado a una sola opinión, ¿entiende? Se puede opinar muchas cosas, no hay ninguna contradicción.
No estás limitado no sos juez, no recibes sueldo de juez para todo el tiempo sacar veredictos. Es decir, tenga la opción de jugar con varias opiniones. Entonces, la opinión que me gusta en todo el tema de sacrificios y también el tema de la vaca y todos esos temas, muy sencillo. Nosotros tenemos que juzgar el mundo de acuerdo a su punto y a su ambiente histórico, al contexto histórico. El contexto histórico del tiempo de Abraham, hace más de 3000 años, ¿sí? Abraham nació en 1948, no de la creación del Estado de Israel. Desde la creación de Adán. Calendario judío. Y cuando Abraham nace, históricamente estoy hablando, en Mesopotamia todos sacrificaban humanos y niños. Los canaanitas sacrificaban niños y lo hicieron sufrir para que esas lágrimas se transformaban después en lluvia, según esa opinión. Es decir, en la Inca o los mayas, los aztecas, o la Inca en África o en Papua Guinea, todo el mundo sacrificaba humanos y niños porque los niños eran un objeto del hombre de la casa. La esposa también. Sí, en China hace un poco más de 100 años atrás, no había ni pena de muerte si alguien mataba a su esposa, porque era parte del objeto. Y así, en todo el mundo, las mujeres no tenían derecho de elegir. El primer lugar en Nueva Zelanda, en Suiza, estamos hablando en el año 1893, que empezaron a tener derecho de elegir. Estamos hablando ayer del contexto histórico. Colombia, en Atenas, cuando hablaban de democracia, Atenas eran nada más hombres. En Colombia las votaciones para que las mujeres pudieran elegir fue en el 57. Sí. Y ¿cómo se llama? El Estados Unidos, la declaración de Estados Unidos, ¿cómo empieza? All the men, nada más los hombres. Es decir, las mujeres estaban fuera. Todos los lugares las mujeres estaban fuera y los niños eran pertenencia del papá. Por eso las leyes de Hammurabi o Namo Shnuna, si alguien mató a un niño, mataban a su niño, no a él. Porque es como $100, te quitamos $100 tú también. Y llega Abraham y Dios le dice, agárrate a tu hijo y sacrifícalo. Entonces Abraham no discute. ¿Por qué Abraham no discute? Sabe discutir. En Sodoma sabía discutir. No logró, pero por lo menos nos enseñó a negociar siempre. En ese tema, Abraham no discute. ¿Por qué no discute? Es tu hijo. Porque era normal. Abraham, ok, listo, agarro, lo mato, cualquier problema, no, ni más faltaba. Entonces, en ese momento, Abraham lo lleva. Y ahí llega el momento que Dios le dice, no lo hagas. Y ahí Abraham empieza a discutir. Dice el Midrash, Abraham dice, pero tal vez lo voy a hacer por lo menos parte. Un poquito, algo. Algunas opiniones cabalísticas según el Zohar y esto, Abraham sí lo mató. Esa es otra ocasión, no me quiero meter. Eso influyó bastante después en el siglo XVII, el tiempo de los cosacos, cuando llegaron y los mismos judíos sacrificaban a sus hijos para que no se caigan en las manos de esos cosacos y todo eso. Entonces inspiraban de aquel sacrificio de Abraham y Isaac, porque lo tomaban como una cosa importante, cuando en realidad Abraham no lo hizo, y Dios le dijo a Abraham que sí lo haga para que todo el mundo escuche que no lo tiene que hacer. El mensaje del sacrificio de Isaac es que todo el mundo escuche que por primera vez Dios no quiere sacrificios humanos. Dios no quiere que sacrifiques a tu hijo. Tu hijo no es tuyo. Está contigo, pero no es tuyo. No lo puedes matar, no lo puedes hacer nada. Por lo tanto, el humano en ese momento es la primera voz del mundo que dice, no quiero que sacrifiquen humanos. Pero necesito una alternativa. Si alguien deja de fumar, por ejemplo, se empieza a engordar. Hay gente necesita siempre alternativas, así es. No puedes quitarle a alguien algo sin darle algo al cambio. Entonces Dios le dice, agárrate a este animal que va allá, pero como un proceso de transición nada más. Es decir, los sacrificios no eran el punto final, era un punto de transición para llegar a los rezos. Porque el profeta dice, y pagaremos al final los sacrificios en nuestros labios. Es decir, para llegar a este punto de los rezos, tenemos que pasar un proceso de sacrificios animales también. Pero no es lo ideal, es el punto medio para llegar al estado ideal. Y así en todas las cosas. La Biblia siempre, si ustedes lo quieren notar, esa es otra charla de 3 horas aparte, pero en el libro que ahora en el segundo metí un poquito más, y también en el libro número 1, el último artículo, no necesitamos el judaísmo, también hablé un poco de esto.
judaísmo y en la Biblia siempre te trae dos opciones, la opción ideal y la opción actual. Es decir, en hebreo lo llamamos la ratzui y la matzui, lo que existe y lo que necesitamos que existe. Por ejemplo, yo le pregunto a ustedes, ¿quién fue creado primero, el humano o el hombre o la mujer? ¿Alguien puede dar tiempos? El hombre y después la mujer. Ambos al tiempo. ¿Ah? Al principio era Uno género, uno junto, uno esto. Mira, una pregunta tan sencilla y 1000 opiniones. ¿Qué? ¿No está escrito claro esto? Que me pueden dar una respuesta clara. Primero hizo al hombre y después de la costilla Fueron creados al tiempo. Así está escrito, ¿no? Sí. No, ninguno ya es una respuesta muy avanzada ya. No, este mundo no existe. Estamos en una ilusión, en la Matrix. ¿Ok? Vayan a ver una película, estamos en una... Alguien me dijo, el mundo es plano. Yo soy de la organización que el mundo es plano. Dije, no, el mundo no existe. Ese es el más loco que yo. Más adelante. Bueno, pensó que iba a discutir, pero no. Eso está bueno. La respuesta... Después discutí otra cosa con él. Siempre me gusta discutir también, no hay problema. El tema es que ustedes saben por qué no hay ninguna respuesta, porque la Biblia dice muchas cosas que se contradicen uno al otro. El primer capítulo de Génesis dice que Dios creó al hombre y a la mujer en el mismo tiempo. En el mismo tiempo. Y el segundo capítulo y el tercero dice el cuento de la costilla. Entonces uno dice, ¿cuál es entonces la historia verdadera? Ambas. No ambas, ¿cuáles ambas? ¿Cómo puede ser ambas? A ver, ¿quién fue creado? Un señor llega con el rabino, este me debe $100. El rabino dice, tiene razón. El otro dice, no le debo nada, tiene razón. La esposa dice, ¿cómo fue? Tú también tienes razón. Cuando lo creó con los dos sexos la primera vez. Esa es una respuesta escapando de la pregunta con una especulación que no podemos justificar. Es decir, yo quiero una respuesta lógica y mi respuesta es que la Biblia primero te monta el estado actual, que la mujer era atrás del hombre, de la costilla, una cosa que no valía, una cosa que no tenía derechos, y ese era el estado, el contexto histórico. Pero el ideal es que los dos tienen igualdad. Es decir, no igualdad de todos, porque cada uno es especial en otras cosas. No es que todos son iguales. Hay los feministas hoy se volvieron al otro extremo, ¿ok? Entonces, tampoco así. Es decir, tenemos que saber que cada uno tiene su punto especial, que no quita la importancia del otro, ¿ok? Pero hay el estado actual y el ideal, lo que tienes que aspirar. Y por lo tanto, por ejemplo, ustedes saben que hay un caso del hijo rebelde en la Torah, que se puede matar. Sí. ¿Cómo se puede matar al hijo? Espérate, todos mataban a sus hijos cuando querían. La Torah dice, ¿tú quieres matar al hijo? Bueno, el contexto histórico, mátalo. Pero, espérate, hay que traerlo al templo, hay que traerlo a esto, al juzgado. Y empiezan a meter condiciones. De repente hay una condición que la mamá y el papá tienen que tener la misma voz. Es decir, son cosas que de repente te complican tanto que no te dejan matar al hijo. Pero ¿qué hizo la Torah? No contradijo 100% a la naturaleza humana de aquel momento, sino de una forma gradual lo logró sacar de eso. Lo mismo la Torah dijo, puedes tener esclavo, pero tienes que darle un día de descanso y 1000 cosas más y hasta que se anuló la esclavitud. Puedes, una mujer infiel, según la Torah, la mujer sotá, lo podía matar, pero tenía un proceso tan largo que tenía que escribir una megilá y borrarla y esto y el otro hasta que el humano ya se calmó y se acabó. Es decir, así en muchos temas la Torah te pone por un lado el punto actual, pero que tienes que cambiar. Si alguien no me cree que hay cambios drásticos dentro de la Torah, le voy a dar un ejemplo. En Éxodo hay una ley sobre el esclavo, pero también la esclava, si es una joven que lo vendieron y eso. En Éxodo no tiene ningún derecho, ni como esclavo, nunca sale, no puede hacer cualquier cosa y ningún derecho. En Devarim, en el último libro, Moisés lo iguala 100% al esclavo. Es decir, de repente tiene todos los derechos. ¿Cómo se cambió esto? Otra vez lo mismo. Tenemos la parte histórica, pero también tenemos que saber cómo esto está cambiando. Para mí, con eso termino esa parte, para que pregunten otra cosa y conectarla con la vaca. ¿Qué? ¿De qué? Sí. Es que la vaca no se entiende, entonces la respuesta tampoco se entiende.
Mira, si los rabinos saben hacer algo, es hablar tantas palabras y al final te olvidas de la pregunta. Es también una forma, Pero terminando ese tema, para mí ese es el punto de comer kosher. Comer kosher es para complicarte la comida animal, que cada vez comas menos, para que lleguemos a un mundo que no van a comer animales. Como que al no va a principio. ser, sí, así es, al principio el estado ideal, pero el contexto actual que todos comen animales, ni modo, pero lo ideal es aspirar a un mundo diferente. Y eso en todo lado. Ahora, la vaca, ¿qué? Entonces, en el momento que la gente tenían sus pecados, tenían eso, había dos personajes en la Torah. Hay un personaje que se llama Cohen y otro que se llama Naví, el sacerdote y el profeta. Había mucha diferencia entre ellos. El sacerdote se heredaba a sus hijos, el profeta no. El sacerdote tenía ropas especiales, el profeta no. El sacerdote tenía trabajo muy preciso, formal, exacto, en un lugar preciso, en el templo, esto. El profeta todo lo contrario, sin límites, sin lugar, sin esto, sin el otro. Y así en muchas cosas. El sacerdote expiaba el pasado, el profeta hablaba del futuro. Esas son dos cosas distintas. Interesante. ¿Okay? En el tiempo del templo, cuando la gente pecaban y hicieron alguna cosa, tenía que tener esperanza, porque el problema del pecado no es el pecado mismo, sino que viene después, como dice a Caín, y esto, que llega y te dice ya no vales nada, ya esto, ya se desespera y se acaba la persona. Por eso el pecado en el judaísmo, siempre en la Biblia, Dios puso el árbol de prohibido para enseñarnos que incluso el primero pecó, pero el punto no es pecar o no pecar, el punto es levantar después. Es decir, saber levantar después del pecado. Y todos podemos caer, todos podemos pecar, ninguno es un ángel y ninguno es Dios. Podemos caer y nos vamos a caer, pero el punto es cómo levantamos. Entonces, el tiempo del templo, había el Cohen que te ayudaba a expiar la parte del pasado a través de diferentes procesos, y el profeta que te hablaba del futuro. Cuando se destruyó el templo, el pueblo de Israel llega con Yehezkel y le dice: dejemos de cazar, dejemos de traer hijos, y que el pueblo de Israel se acabe solo, porque no hay esperanza ni del pasado ni del futuro, se acabó todo. ¿Qué le dijo? Tranquilos, ustedes mismos, sin el templo, sin esto, en su sinagoga, en su lugar, en su casa, puede tanto a través de los rezos, a través de la repetición, a través de eso, limpiar el pasado y ver el futuro. Quiere decir, el proceso de la vaca es un proceso que aparentemente no tiene ninguna fuerza. Es decir, no es que la vaca tenía alguna fuerza o algo, pero los humanos en aquel momento necesitaban algo físico para conectar, para tener algo, para poder tener alguna conexión. Entonces, así como la serpiente de Moisés y en otras ocasiones otras cosas, porque la gente siempre buscaban algo físico. Maimónides explica cuál era el proceso de la idolatría, cómo una persona se levanta en la mañana y piensa que el cordero es Dios. Es decir, ¿de dónde empieza esa lógica? Y Maimónides lo explica a través de un proceso. La gente que ya no vieron a Dios empezaron a tratar de conectar a Dios a través del sol, a través de cosas, para conectarse con Dios. Pero al final llegó un momento que se olvidaron de Dios. Es decir, conectarse con el sol cuando sabes que Dios está no es idolatría todavía. Cuando yo pido algo de un amigo que es cercano al presidente no es idolatría, pero el problema es cuando piensas que tu amigo se volvió el presidente. Entonces, cuando ves que el sol ya piensa que es la fuerza, ahí estás mal. Por eso la Torah dice: no hagas imagen, no hagas idolatría. Pero dentro del templo había querubín, que eran figuras humanas, que era la idolatría más grande, pero estaban conectadas al arca. Es decir, si estás conectado a Dios, si estás conectado a esto, entonces todo lo físico que puedes tener y que necesitas tener no tiene el problema. Pero el momento que lo dejas de conectar, ahí está el problema. Si alguien piensa que la vaca expiaba los pecados, es idolatría. Pero si él sabía que la vaca era un proceso para poder despertarlo y para poder reflexionar usando un medio material, estaba bien. Lo mismo el shofar, por ejemplo. Ustedes saben, siempre cuentan que había un campesino que llega a una ciudad grande por primera vez en la historia y ve de repente un incendio muy grande. Y de repente escucha trompetas así fuertes y llegan ¿cómo se llama? Bomberos, y apagan el fuego. Dijo: esas trompetas me gustan. Entonces fue, compró 3
regresó a su pueblito, le dijo, señores, enciendan las casas, yo le voy a dar un milagro. Ustedes se ríen, ellos están llorando hasta el día de hoy porque ese tipo sigue con las trompetas y nadie llega. Porque la trompeta sola no tiene ninguna fuerza si no hay una preparación atrás. El shofar puedes tocar todo el día, todas las voces del mundo y no te va a ayudar si no hay una preparación atrás. Lo mismo la vaca, lo mismo cualquier proceso. Es algo para despertar y para ayudarte a despertar. Si no tienes esa preparación y esa reflexión, estás haciendo pérdida de tiempo total para ti y para todo tu alrededor. Wow, de verdad que de eso se trata este espacio, porque se nos invita a pensar, a revolcar un poco lo que tenemos. Yo tengo una historia, rabino,